España ganó la famosa final anticipada y está en semifinales. Y los alemanes se vuelven a su casa, o mejor dicho, se quedan en su casa porque eran los anfitriones y tuvieron la mala fortuna de haberse enfrentado contra la otra mejor selección hasta el momento de esta competición. Y fue un partido donde considero de que ambos jugaron posiblemente sus peores partidos y que tiene todo el sentido del mundo. A la larga, al tener un rival enfrente que te presione tanto y que te complique tanto la vida, hace posible que vos también tengas más errores y que se te complique más atacar en frente de defensores de mejor calidad. Por tanto, en vez de potenciarse y forjar un partidazo ida y vuelta con un montón de conexiones y con un juego colectivo de novela, terminó siendo un partido con destellos interesantes, con epicidad, con momentos muy buenos de fútbol, pero sin más. Creo que hubo partidos de mucho menor renombre que a mí me transmitieron más emoción y que también a mí me transmitieron, digamos, mejor fútbol a nivel funcionamiento. Pero es lo que hay. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente España 2, Alemania 1. Y los candidatos siguen y los candidatos se van. El primer tiempo me parece el tramo más interesante e importante para ver, porque es el momento en el que ambos estaban 0-0, los dos obviamente quieren ganar y los dos quieren tener la iniciativa. Por tanto, quien juegue mejor en ese tramo va a ser el que demuestre que puede ser capaz de dominar al otro, el que puede ser capaz de en un momento donde nada condiciona nada, ser el que condiciona el partido con tu fútbol. Y ahí fue cuando España estuvo mucho mejor. Y en realidad también lo podemos traducir a Alemania estuvo mucho peor. No es que existieron muchísimas ocasiones de gol. De hecho, tuvieron pocas comparadas con lo que fue el resto del partido ambos equipos. Pero Alemania prácticamente no llegó al arco rival. Tuvo solamente 3 intentos de tiro y tuvo muchísimas pérdidas en mitad de cancha, por ejemplo, de Emre Can, de Havertz, momentos en los que se adelantaban los centrales equivocadamente, que permitieron que los españoles puedan lucirse con distribución de pases rápidas y aprovechamiento de los errores, atacando el espacio. Una característica muy puntual que tiene España son sus extremos muy veloces, que muchas veces aprovechan también para que esa velocidad sea un engaño continuo. Entre que me meto por afuera y te desbordo y me meto en el área, en que me voy para adentro y te hago un pase hacia el medio. De hecho, jugadores como por ejemplo Dani Olmo fueron muy importantes por el hecho de que eran llegadores que estaban siempre en una zona mediana de, digamos, los defensores y los mediocampistas cerca de la media luna y que Alemania no tenía con qué tapar. Kroos no es un jugador específicamente defensivo y como muchas veces Emre Can estaba más adelantado o él era el que perdía las pelotas, cuando a España atacaba en transición había un hueco gigantesco y los centrales, que no son malos, no se podían lucir del todo. Hubo mejores oportunidades para España, tuvo jugadas en las que tuvo que aparecer Neuer, tuvo momentos en los que se pudieron lucir sus extremos, la Yamal con pases hacia el medio, con cambios de frente para Nico con cambios de frente hacia Yamal, y principalmente Dani Olmo con llegadas y con una capacidad para regatear, para conducir, para rematar, que realmente fue muy considerable. Un primer tiempo que termina 0-0, pero que la sensación que daba era que no es que era un partido hiper disparejo, pero que sí estaba evidentemente mejor el equipo español. Dato de color, Toni Kroos lesiona a Pedri, que ya vio a los españoles muy picados con eso, y creo que, al menos yo, acostumbrado a ver fútbol sudamericano, no siento que haya sido una entrada tan heavy o tan agresiva. Creo que quiso anticipar y bueno, en realidad es más un tema de mala suerte que lo haya lesionado, porque justo choca las rodillas y como que se le traba, inclusive no hay plancha. Pero bueno, nada, curioso porque Toni Kroos, un poco, bueno, símbolo de la elegancia, símbolo del fútbol limpio y todo eso, en su último partido termina haciendo esta jugada tan rara y encima lesionando a un pibe que, bueno, estaba jugando bien. Incluso llega a tener una aparición en los primeros minutos donde él había sido el que llegaba antes de que llegue Olmo al partido, que fue para mí la figura, una de las figuras. Pedri estaba haciendo un poco de lo mismo. Y España, bueno, mantenía cierta regularidad en el primer tiempo, donde Alemania, al contrario, se vio dominado, tuvo pocas oportunidades y no fue preciso. La realidad es que esa Alemania que vimos contra Hungría en el primer tiempo y contra Escocia no se vio nunca más. Contra Suiza fue mucho más improvisada y dependió mucho más de las individualidades. Contra Dinamarca apareció un poco de nuevo, pero en pinceladas muy puntuales. Y acá, realmente, cuando logró atacar, fueron ataques muy sencillos, lineales y aprovechando la velocidad y las llegadas, pero no mucho más. No es que fuese equipo tan dinámico, tan conectado. Y España tampoco. España perdió eso que tuvo en el partido pasado contra Georgia y que había tenido prácticamente en toda la Copa. En este encuentro fue un equipo más pragmático y que sufrió bastante más.
pero vamos por partes. El segundo tiempo rápidamente arranca con España poniéndose en ventaja, manteniendo un poco la dinámica que venía estando el primer tiempo, con un gol que justamente es una jugada en la que ya venían demostrándose que podían hacerlo bastante, pero bueno, Nico se la pasa para Yamal, Yamal lo ve muy bien a Olmo que llega y remata excelente colocado, venciendo a Neuer. Olmo, bueno, como ya decíamos, ese jugador extra que complicaba una zona donde Kroos no llegaba, donde Kahn no llegaba y donde los centrales no llegaban. Una zona clave para todo el partido y puntualmente para ese momento. Claro, a partir de ahí, Alemania, local, perdiendo, va a tener muchas más ocasiones de gol. Pero ojo, porque si bien sí que los tuvo, y para mí el empate es merecido, entra este tema que hablamos al principio de que no es lo mismo haber tenido más ocasiones cuando vas 0-0 que cuando vas 0-1. Porque ya es el resultado que te condiciona y que te hace ir inevitablemente a buscarlo. Alemania metió a Füllkrug, que me parece que entró bien, tuvo varias oportunidades y aprovechó mucho el recurso de tocar a las espaldas de los laterales españoles, que para mí tuvieron buenas intervenciones, más que nada adelante, con una recuperación alta, pero a la hora de defender ese tipo de pelotas se vieron un poco débiles, principalmente por ejemplo pases a Musiala o a Wirtz, y que bueno, cuando hacían el pase hacia el medio y llegaban los alemanes, como puede ser el propio Wirtz, el propio Füllkrug, que en general no es que estaba estático, sino que llegaba al área, esos jugadores que penetran y que no son estáticos, y sino que llegan, realmente España no los pudo defender bien. Y le pasó un poco lo mismo que le pasó a Alemania. No tenía un jugador como tal para frenar ese tipo de pases y no los pudo interceptar. Y por ende los anticiparon y tuvo oportunidades claras a Alemania de ese estilo. Como por ejemplo un tiro al palo. Alemania lo iba a buscar, lo iba a buscar, lo iba a buscar. El segundo tiempo España tuvo menos oportunidades. No es que jugó de contra y lo pudo liquidar. Tuvo alguna que otra, pero fue un partido ya que se dedicó más a defenderse. Pero yo creo que demostró que es un equipo que no es tan apto para la defensa. Tampoco es que fue un colador, porque evidentemente tuvo cierto orden. No es que Alemania le metió el gol tan rápido, de hecho lo mete sobre el final. Pero a su vez yo considero que, siendo que es un partido donde ninguno estuvo tan creativo, donde el fútbol estuvo más en los errores, en los espacios, Alemania le hizo bastante daño a España. Y creo que el empate es merecido y por eso insisto en decir que España, todo lo que tiene bueno en ataque, no lo tiene tan bueno en defensa. Y de hecho en este partido se notó bastante, más que nada en el segundo tiempo, en ese último tramo final, donde en una jugada en la que Toni Kroos hace un buen cambio de frente, que no sé si es Ulrich o cuál es el que la peina para atrás, y finalmente el remate de Wirtz que pone el 1-1. Resultado lógico, ¿no? Porque si bien España para mí era el mejor del partido, porque en el tramo para mí más importante había jugado mejor, después había dependido mucho de su repliegue y de su defensa, y realmente cederle a los alemanes tanto espacio, tanto juego, y tarde o temprano con todos los talentos que tienen, van a poder generar algo. Y si bien no es que fue una locura lo que jugó Alemania, ni que fue tampoco una locura lo que jugó España, creo que tenía sentido, justamente, por esa cosa de que tenías tanto virtudes alemanas de ataques y de ocasiones de gol, como también virtudes españolas en repeler de vez en cuando ciertas creatividades que podían proponer los germanos. Así que creo que el empate termina siendo justo, pero tranquilamente el partido, si hubiese sido una mejor de contra a España, pudo haber sido un partido que terminara en el primer tramo, ¿no? En los 90 minutos. De hecho, algo curioso es que ambos tuvieron muchos tiros, 18, 19 España, 23 Alemania, pero que por ejemplo España tuvo muchos de afuera del área. Y Alemania tuvo muchos de centros. O sea, esto parecería ser un dato que... ¿Y qué tiene? Bueno, evidentemente implica algo. El hecho de que sean muchos de fuera del área, el caso de España, habla de que no pudo penetrar tanto adentro. Tuvo pocos adentro, realmente. Creo que tuvo 6. No es mucho. Alemania tuvo 14 adentro del área, pero que la mayoría eran en áreas muy pobladas. O sea que, ¿quién no puede tirar un centro al área y rematar un tiro que se termina yendo muy afuera o muy bloqueado? La realidad es que, bueno, no existió mucha creatividad en ninguno de los dos y se demuestra el tipo de ocasiones que tuvieron. Quería destacar, antes de ir a la parte de la prórroga, a Morata, que creo que estuvo muy inteligente y tuvo un buen partido de pivot. También cometió un error, pero voy más que nada a lo positivo en este caso, que creo que pudo aguantar bien la espalda a jugadores muy fuertes como son Rudiger o Ta, y también hubo una jugada en la de que recibe una asistencia de Lamine Yamal, si no me equivoco, y que da media vuelta y le pega y que se le da por poco afuera. No fue un partido increíble, pero creo que sí fue importante por momentos y pudo ser un jugador que en esas jugadas rápidas que tenía España tras pérdidas de Alemania, que fue las pocas que se dejaron al primer tiempo, fue inteligente. Se movió bien, pivotó bien, lo hizo rápido, no perdió tiempo y fue preciso a su vez. En la prórroga, Alemania con el impulso que tuvo, digamos, el último tramo del segundo tiempo, fue un poco mejor. Yo considero que no era tan merecido que España gane la prórroga. Creo que lo más justo hubiese sido que vayan a penales, porque no era un partido que haya uno que domine del todo, pero inclusive creo que las mejores oportunidades fueron de Alemania, sacando la del gol de España, que tuvo un tiro de Oyarzabal desde afuera,
pero que si analizamos oportunidad por oportunidad y tramo por tramo, fue una típica prórroga sin muchas oportunidades, más cansancio que otra cosa, nervios y demás, pero que no es que, por ejemplo, Argentina-Holanda, Mundial 2022, donde Argentina fue a buscarlo muchísimo y Holanda casi nada, pero así todos fueron a los penales. Pero en ese caso se notó que había uno que estaba buscándolo y otro no. Tampoco como Brasil o Croacia, ¿no? Que Brasil lo fue a buscar, lo fue a buscar, lo fue a buscar, lo consiguió y después se lo empatan, pero más allá de eso, lo había ido a buscar evidentemente uno de los dos. Sino que bueno, era por tramos. Tuvo un poco más de oportunidades Alemania por el tema del envión durante el tiempo, el primer tiempo, el tiempo extra del segundo tiempo, y después sobre el final, ¿no? Que tuvo unos tiros más porque estaba perdiendo y se le escapaba el partido, y bueno, al final no lo pudo empatar. De hecho, tuvo una jugada de Wirtz que va a pasar muy cerca, que hubiese sido el 2-1 para ganarlo. Tuvo una jugada de Füllkrug, que es un cabezazo que pudo haber sido el 2-2. Y España finalmente lo termina ganando con un centro al área de Olmo, que vuelve a ser importante en el partido, y un cabezazo de Merino, y una jugada en la que Alemania no defiende bien. La realidad es que Alemania fue un equipo que termina yéndose de la Copa con jugadas que le generan, que son errores en la salida, conducciones demasiado largas, defensas que están mal paradas, remates desde fuera del área muy libres para los españoles, como una selección defensivamente muy endeble y que se había visto un poco contra Dinamarca, pero que se termina de explotar ese recurso en narrativo, estoy diciendo, ¿no? Esa visión de ellos en este partido. Y España, creo que es merecido ganador, no, por más que nada por lo que pasaron 90 minutos, pero tampoco la prórroga hizo mucho más. Pero bueno, lo ganó con garra, con la última. Recordemos que las prórrogas ya la táctica un poco se desdibuja y pasa más por momentos, por pulsaciones, por ejecuciones, por corazonadas. Y España metió un gol. Y está bien, me parece que no es una victoria injusta, pero si vamos a específicamente, analíticamente, qué era lo más justo de la prórroga, me parece que hubiese sido un empate y que vayan a los penales y que sea lo que Dios quiera. Pero al mismo tiempo, si acumulamos de todo el partido, me parece que España quizás estuvo un poquito mejor. Y más que nada en lo que tiene que ver con cometió menos errores en la salida, presionó mejor arriba, tuvo mayor capacidad de conectividad, más que nada en lo vertical con Morata, en las llegadas con los mediocampistas y en la velocidad de los extremos, que quizás no es que Muslera jugó mal, pero quizás no tuvo un partido tan desequilibrante como tuvo los extremos, y al jugar más por el medio muchas veces, pierde un poco de esa velocidad que sí tienen los jugadores españoles. España me encanta, la verdad que me estoy anticipando a los hechos de una manera gigantesca y también haciendo algo que no se debe hacer, pero así a futuro, me imagino, me encantaría que Argentina juegue con España. Y no me refiero a la finalísima, por eso decía eso, o sea, no, Argentina tiene que llegar a la final y ganarla, España tiene que llegar a la final y ganarla, pero me gustaría mucho el partido de Argentina contra España, creo que sería un encuentro muy interesante. Contra Alemania también, pero bueno, creo que España está un poquito por encima, al menos hoy, en el partido de hoy se vio eso. Quizás a nivel de individualidades, Alemania me parece que tiene y tenía en esta Eurocopa más recursos. Y yo inclusive en mi predicción aspiraba a una gran victoria alemana. Pero en lo que pasó en la cancha se terminó demostrando lo que se venía viendo colectivamente de ambas selecciones, ¿no? Una Alemania un poco más endeble, con unos problemas en defensa en algunos partidos, más que nada segundo tiempo contra Hungría, casi todo el partido contra Suiza, el partido contra Dinamarca, que España no se había visto tanto. Pero así todo España se vio que no tiene eso que tenía Argentina, por ejemplo, de ser un equipo defensivamente cómodo. Cuando tiene que defenderse, sufre mucho más. Al menos con esa Argentina que vimos hace poco tiempo. Digo porque creo que hoy España tranquilamente se puede poner la corona de ser la mejor selección del mundo. Y por eso lo comparo con una que fue la mejor selección del mundo. La Argentina actual evidentemente es peor que España. Más allá de que se enfrenta puede pasar cualquier cosa. Creo que Argentina actual es peor que España. Pero en comparación con la Argentina campeona, creo que una Argentina más versátil. España creo que tiene un juego colectivo quizás también muy, muy potente como el que tenía Argentina, pero más constante, ¿no? Esa cosa española que viene llevando hace mucho tiempo de jugar lindo al fútbol, pero que cuando tiene que defenderse, al menos yo lo vi con momentos en los que simplemente con un pase largo y con un centro le hacían mucho daño. Cosa que me parece que es un recurso muy fácil y accesible como para que vos lo tengas en contra tanto. Y creo que Francia, por ejemplo, te lo puede hacer mucho. Así que veremos qué pasa. Un rival muy interesante Francia porque es otro estilo de equipo que es muy competitivo, pero que no le importa mucho dominarte. Lo que le importa es ganarte. Que a todos le importa, pero a Francia solo le importa ganarte. Así que bueno, va a ser interesante. Espero que les haya gustado este análisis. Reitero, pido disculpas. Hoy era mi último día de cursada, así que dormí poco. Me tengo que levantar a la mañana y cuando llegué a mi casa a la 1 estaba totalmente cansado y no pude ver el partido como hubiese querido.
Fíjense, ni siquiera pude ver el de Francia-Portugal, me quedé dormido completamente, o sea que flojísimo hoy. La verdad que me siento muy mal porque eran partidos súper interesantes y no los pude ver prácticamente. Este sí, pero el otro en cero, no lo vi nada. Y bueno, nada, quería pedir disculpas por si alguna persona quizás esperaba este análisis con alguna especie de esmero extra, porque era un partido muy importante y de los más esperados. Pero bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por escucharme pese a todo esto y te recomiendo que te suscribas al canal. Sería algo genial para mí porque estamos tratando de llegar a los 500 o a los 1000 suscriptores. El objetivo está ahí porque es lo que permite tener membresías o monetizar, así que si quieres ayudar, te agradezco muchísimo de corazón. Y cada suscriptor que llega, te aseguro que me hace muy feliz. Y si sos vos, bueno, sos parte de esa felicidad. Like o comentario también viene bien. Sé que es más fácil, sé que no es un compromiso tan grande como suscribirse, así que un like súper me ayuda. Y un comentario también, si querés opinar sobre el partido, a favor de lo que dije, en contra de lo que dije, querés decir que lo que dije no, estoy completamente errado, también está bien, es libertad absoluta. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que voy a hablar del partido de Portugal-Francia, pero va a ser un análisis express a secas.